Buenas noches, mi nombre es Erika Domínguez, estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro en la Cátedra de Derecho Administrativo. En esta noche, en esta oportunidad, vamos a definir lo que es el contrato administrativo. El contrato administrativo se puede definir como aquel que en determinadas prerrogativas, en cuanto a su interpretación, ejecución y extinción, cuidando de no alterar la ejecución financiera del mismo. El objeto de este contrato se rige en consecuencia por el derecho público, por cuanto tiene que participar por lo menos un órgano del Estado en ejercicio de función administrativa. Por lo tanto, podemos definir el contrato público o el negocio jurídico de derecho público como un acuerdo creador de relaciones jurídicas. La caracterización del contrato de la administración resulta del objeto del contrato, es decir, las obras y servicios públicos cuya realización y prestaciones constituyen precisamente los fines de la administración. Segundo, de la participación de un órgano estatal o ente no estatal en ejercicio de la función administrativa. Y tercero, de las prerrogativas especiales de la administración en orden de su interpretación, modificación y resolución. En cuanto a las características y el régimen jurídico, el contrato administrativo o contrato de la administración tienen elementos comunes al contrato de derecho privado, pero con variantes que dependen de su contenido, de su fin, de los distintos intereses que afectan y de su régimen jurídico propios, tales como formalismos, designación, desigualdad jurídica, derechos y obligaciones personales, subcontratación o contratos derivados, cláusulas exorbitantes. ¿Cómo se forma? Su formación va por la concurrencia de dos voluntades. Una de ellas, la de la administración sujeto imprescindible en el contrato administrativo. La formación de la voluntad de la administración pública recorre una serie de etapas cumplidas por distintos órganos. La selección del contratista de la administración está sujeta a las normas que instauren distintos procedimientos especiales y reglados a tales fin, pues la libre elección del contratista es una excepción. Vamos a hablar ahora de las modalidades de selección de contratistas. Tenemos las modalidades de selección, son las modalidades que disponen los sujetos de la ley de contrataciones públicas establecidas para efectuar la selección de contratistas para la adquisición de bienes, prestaciones de servicios y ejecución de obras. Para la selección de contratistas, la nueva ley establece las modalidades de concurso abierto, concurso cerrado, concurso de precios y la contratación directa. La adjudicación debe otorgarse, la adjudicación a la oferta que resulte con la primera opción al aplicar los criterios de evaluación y cumpla los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. En los casos de ejecución de obras, adquisición de bienes o prestación de servicios, podrá otorgarse parcialmente la totalidad o parte entre varias ofertas presentadas, si así se ha establecido expresamente en el pliego de condiciones, tomando en cuenta la naturaleza y las características de la contratación a celebrar. En el tema de la ejecución de los contratos administrativos, la doctrina entiende que es imposible establecer las reglas generales de la materia y por ello se hace necesario el estudio de cada contrato en particular. Ello se debe a que existen contratos regidos por el derecho público y otros a los que se les aplica en mayor o en menor medida. Esta rama del derecho, la principal obligación del contratista
en los contratos administrativos de prestación del objeto del contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo. Ahora bien, si se han establecido en las cláusulas contractuales plazos parciales para la ejecución sucesiva del contrato, el contratista también deberá cumplirlos. De la celebración de los contratos y las garantías y nulidades, todos aquellos órganos o entes contratantes deberán contar conforme al artículo 93 con la siguiente documentación a los efectos de la formalización del contrato. Número 1, tiene que contener una acta o documentos donde se señale la fecha de inicio de la ejecución de la obra o suministros de bienes o servicios. Segundo, las solvencias y garantías requeridas. Tercero, el pliego de condiciones y la oferta. Cuarto, el cronograma de desembolso de la contratación de ser necesario y la documentación legal de las personas naturales y jurídicas. Y por último, el certificado que establezca la garantía respectiva y sus condiciones. En cuanto a los mecanismos de control, el artículo 95 señala que deberán establecer los contratos que permitan regular los siguientes aspectos. Número 1, cumplimiento de la fecha de inicio de la obra o suministros de bienes y servicios. Otorgamiento del anticipo de ser aplicable. Cumplimiento del compromiso de responsabilidad social y supervisiones e inspecciones a la ejecución de obra o suministro de bienes y servicios. Modificaciones en el alcance original y prórroga durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de la obra, de determinación de la obra o entrega de los bienes o finalización del servicio. Los finiquitos, pagos parciales o final, la evaluación de actuación o desempeño del contratista. El inicio de la obra y la fecha de entrega de los bienes. Respecto del inicio de la obra, esto lo establece el artículo 103, que el contratista deberá iniciar el suministro de los bienes, la prestación del servicio o la ejecución de la obra dentro del plazo señalado en el contrato u orden de compra o servicio. El plazo se contará a partir de la fecha de la firma del contrato y se podrá acordar una prórroga de este plazo cuando existan circunstancias que lo justifiquen plenamente. Por último, la terminación del contrato. El órgano o ente contratante velará por el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, particularmente de la fecha de entrega de la ejecución de la obra, de lo cual deberá dejar constancia que permita soportar el cierre administrativo del contrato, tal y como lo requiere el artículo 120. Esta disposición también es aplicable en los casos de suministro de bienes y prestación de servicios, a solicitud expresa del contratista y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 122, el órgano o ente contratante podrá acordar prórrogas del plazo de la ejecución del contrato por razones plenamente justificadas por alguna o varias de las causales siguientes. Número 1, por haber ordenado el órgano o ente contratante la suspensión temporal de los trabajos por causas no imputables al contratista o modificación de estos. Segundo, por haber determinado diferencias entre lo establecido en los documentos del contrato y la obra a ejecutar, siempre que estas diferencias supongan variaciones significativas de su alcance. Tercero, fuerza mayor o situaciones imprevistas debidamente comprobadas. Cuarto, cualquier otra que el órgano y ente contratante que así lo consideren. Y la solicitud deberá estar acompañada de los siguientes documentos: los formularios que al efecto indique el órgano o entre contratantes, con los resultados de la medición final y el cuadre del cierre de las cantidades de obras ejecutadas. Segundo, los planes definitivos de las partes de la obra que hubiere sufrido variaciones firmadas por el contratista, el ingeniero residente de la obra y el ingeniero inspector, en físico y en forma digital también.
La constancia conformada por los funcionarios autorizados de que la obra se entrega sin equipos o artefactos explosivos, en caso de que estos se hubieran utilizado. Los planos, dibujos, catálogos, instrucciones, manuales y demás documentos relativos a los equipos incorporados a la obra. La constancia de las garantías de los equipos e instalaciones. Señala este mismo artículo que tales efectos se levantará el acta respectiva que firmará el representante del órgano o ente contratante, el ingeniero, el inspector, el ingeniero residente y el contratista. En el documento principal del contrato se establecerá el lapso de garantía necesaria para determinar si la obra no presenta defectos y sus instalaciones, equipos y servicios funcionan correctamente, tal y como lo refiere el artículo 124. Este lapso de garantía comenzará a contactarse a partir de la fecha del acta de determinación. Concluido el lapso de garantía, señala el artículo 125 que el contratista deberá solicitar por escrito al órgano o ente contratante la recepción definitiva de la obra y dentro de los 30 días siguientes a la fecha de presentación de esta solicitud al órgano o ente contratante, quien hará una inspección general de la obra. Si la inspección se comprueba que ha sido ejecutada en un todo, conforme a lo dispuesto en el contrato, se procederá a su recepción definitiva y se levantará el acta respectiva suscrita por el representante del órgano o ente contratante, el ingeniero inspector, el ingeniero residente y el contratista. En cuanto a los causales de rescisión unilateral del contrato, se establece que el órgano o el ente contratante podrá reincidirlo unilateralmente en cualquier momento cuando el contratista ejecute los trabajos en desacuerdo con el contrato o los ejecute de tal forma que no se le sea posible cumplir con su ejecución en el término señalado. También cuando acuerde la disolución o liquidación de su empresa, solicite que se le declare judicialmente en estado de atraso o de quiebra o cuando alguna de las circunstancias haya sido declarada judicialmente. Cede o traspase el contrato sin la previa autorización del órgano o el ente contratante dado por escrito. Cuando incumpla con el inicio de la ejecución de la obra de acuerdo con el plazo establecido en el contrato o en su prórroga si la hubiere. También cuando cometa errores u omisiones sustanciales durante la ejecución de los trabajos. Cuando el contratista se encuentre insolvente al momento de la firma del contrato, entre ellas la solvencia laboral. Bueno, esto ha sido toda mi exposición. Espero sea de su agrado. Gracias.